Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es jueves 17 de junio del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo hablando hoy por la mañana de los problemas que tiene nuestro país, de los problemas que tiene México en relación a las empresas productoras de energía eléctrica del extranjero. Porque como ya lo hemos visto en este canal, las empresas extranjeras nos venden energía eléctrica con supuestos o con los parques eólicos u otro tipo de industria eléctrica que usa gas y la vende a nosotros, se la vende a CFE y después CFE nos cobra a nosotros el costo de esa energía eléctrica. Y entonces estas empresas extranjeras norteamericanas, españolas, y hoy nos enteramos de una italiana, que es propiedad del gobierno italiano, han presionado por medio de amparos al gobierno federal para que cumpla con la ley que establecieron los priistas y los panistas con la llamada reforma energética del año 2013. En esta ley, en esta reforma que echaron a andar los prianistas, se estipula que la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que genere su electricidad, lo primero que debe de hacer es comprarle la energía a ellos y subir esa energía a la red nacional. Cuando falta la energía, es decir, ya subieron la energía que nos dan estos particulares extranjeros, y entonces el resto ya se usa la energía que se producen en las plantas que pertenecen a CFE. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que también los prianistas catalogaron a las plantas hidroeléctricas de este país como si fuera una energía sucia. Eso es algo que ellos lo hicieron para que al momento de establecerlo en la ley, a pesar de que es una mentira gigantesca, si le dan el nombre de energía sucia, entonces por ley CFE tiene que comprarles toda la energía a los extranjeros. Y CFE no puede utilizar la energía que se produce en las plantas hidroeléctricas de este país, que son enormes y que tendrían la capacidad de darle energía a todo este país sin necesidad de los extranjeros. Los prianistas se esmeraron porque querían destruir a CFE. Y entonces me acuerdo de una campaña que lanzaron que incluso decían que nos faltaba electricidad, que no había inversiones, que tener una empresa nacional de electricidad no era estar bien con el mundo y que tener una empresa nacional que generara electricidad era ir contra el mundo y México no se podía quedar rezagado en el último lugar y que teníamos que darle entrada a otros competidores para que la energía eléctrica fuera más barata, de mejor calidad, más estable. Puras patrañas de los prianistas, puras patrañas. Es más, recordarán que lanzaron una campaña en medios de comunicación donde decían, y se paraba un cuate bien portadito, así bien derechito, jovenazo, que decía que hasta iban a bajar las tarifas de electricidad. Pero era otra mentira, otra vil mentira, porque los prianistas, no conformes con entregarles todo a los extranjeros, estipularon que las tarifas de electricidad nunca podrían bajar de costo, que para garantizar los negocios de los extranjeros, las tarifas siempre tendrían un nivel ascendente de tarifas, pero no podría ser descendente. Y si en algún momento habría exceso de electricidad, quien tendría que pagar era CFE las diferencias para garantizarle a los extranjeros sus ganancias.
¿Y quién paga eso? El pueblo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador manda una ley, manda un decreto para tratar o para evitar que CFE suba de manera, que suba la electricidad hasta el tercer o cuarto lugar. Manda un decreto para que la electricidad que se use en el país sea primero la que produce CFE con sus plantas hidroeléctricas, con la núcleo eléctrica de Laguna Verde o con sus plantas de gas o de carbón. ¿Y qué pasa? Los jueces, el poder judicial corrupto de este país, el poder judicial federal que trabaja para las empresas extranjeras, amparan a estas empresas. Y entonces, un solo juez que otorga una suspensión definitiva puede afectar, así, puede afectar a toda la planicie de Tabasco y puede afectar a cientos de miles de personas. Así, un solo juez puede afectar a cientos de miles de personas de la planicie de Tabasco con esta decisión. ¿Por qué? Porque al prohibirle a CFE a subir su electricidad, entonces obliga a que toda el agua que está en las hidroeléctricas no pase por las turbinas, sino que sea desfogado de manera por las laterales. Eso hace que se llenen los vasos de las presas y cuando llueve mucho, como llueve mucho en el sureste, cuando se inundan, o mejor dicho, cuando se llegan al tope las presas y para que no sea un riesgo de muerte para las personas, tienen que desfogar el agua. ¿Y a dónde se va el agua? A la planicie de Tabasco e inunda Villahermosa e inunda toda la zona de Tabasco. Ya el año pasado lo vimos con las inundaciones. ¿Por qué? Porque las presas se llenan, la presa de Peñitas se llena y cuando desfoga se inunda e inundan a las personas y las personas pierden todos sus bienes por la decisión de un solo juez que protege a las empresas extranjeras. ¿Y de quién fue esta idea de proteger a las empresas extranjeras? De los priistas, de los panistas, de los perredistas. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Eso obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener que presentar una reforma constitucional para que los extranjeros no sigan abusando y para que los jueces, los miserables jueces mexicanos corruptos, sátrapas, cínicos, rateros, todos los adjetivos que pueda encontrar uno, se los puede uno aplicar a los jueces federales que están protegiendo al extranjero en perjuicio del pueblo de México. Entonces, la reforma constitucional va para evitar que esto suceda y que la electricidad que se produce en CFE, en sus hidroeléctricas, que es energía limpia, cambiar primero eso, de que la energía producida en hidroeléctricas es limpia, no es sucia. Hay que cambiar eso. Y no solo eso, sino que esa electricidad pueda subirse primariamente a la red y ya cuando haga falta, entonces ya se les compra a los extranjeros. Cuando haga algo falta, porque además el presidente no les quiere quitar todo el negocio, pero si insisten se los van a quitar, porque además los empresarios extranjeros hasta se burlaron del presidente y dijeron, pues hágale como quiera, casi casi. Y el gobierno italiano dice, pues yo protejo los intereses de mis empresas a costa de inundar a toda la gente de Tabasco y que pierdan sus posesiones, que pierdan sus refrigeradores, estufas, sus autos, que pongan en riesgo su vida, porque un juez les dio la suspensión basado en la ley que aprobaron los priistas y los panistas. De eso trata esta reforma eléctrica. Y hay un montón de cosas más. Quien vota por el PRI y por el PAN, vota por los traidores. Y salió a votar por una punta de traidores miserables. No importa si están haciendo negocio con el PRI o con el PAN, los famosos operadores priistas o panistas que ven por sus beneficios, pero no ven que alimentando la corrupción priista y panista perjudican
a millones de personas de este país. Entonces, hay que estar muy atentos. Hoy como nunca hay que apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que exigirle a los diputados de Morena, de PT, del Verde, que son los aliados, que empujen fuerte para cambiar esa reforma, para cambiar esas leyes y ir avanzando con la reforma constitucional para cambiar esa ley eléctrica. Ya los del PAN dijeron que ellos no, que ellos prefieren seguir alimentando los negocios extranjeros y que no les importa el pueblo. Y ya han lanzado una ofensiva diciendo que el presidente no sabe lo que hace. Hoy en la mañana escuchaba un programa de Fernanda Familiar a un experto diciendo que era una ley para beneficiar a la persona. ¿Qué estupidez? ¿Una ley para beneficiar a la persona? Es una ley para beneficiar al pueblo de México. Lo que pasa es que ya no encuentran cómo descalificar o cómo tratar de tapar el sol con un dedo. Se viene una guerra sucia intensa. De hecho, ya empezaron. El PRI, el PAN, el PRD, medios de comunicación, ya empezaron. Y nos esperan 3 años de guerra sucia intensa, intensa. Pero eso no va a hacer que cambie nuestra manera de pensar, ni nos va a cambiar el objetivo que tenemos de cambiar a este país y de llevar adelante la 4T. No nos distraigamos con los fuegos artificiales. Ya algunos ya se anuncian como candidatos a la presidencia de la República, están jode y jode con lo de la línea 12 del metro y están inventándole cosas al presidente. Puras mentiras y puras cosas que están esperando para atacar. Por otro lado, en el mundo real, México está creciendo como nunca, como hace más de 50 años no se veía, porque gracias al todo el plan de infraestructura que tiene el gobierno de México, al plan de austeridad, al no pedir prestado, se está avanzando y creciendo. Las obras de infraestructura siguen adelante, el Tren Maya sigue, ya todos los trenes del Tren Maya sí han sido pagados. Apenas en los primeros días de este mes, Petróleos de México, gracias al todo el enorme trabajo, han podido pagar parte de su deuda, más de 4,000 millones de dólares, cosa que no había pasado nunca durante el periodo neoliberal. Incluso las calificadoras extranjeras ya empiezan a ver, a pesar de que no les gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen que rendirse ante la realidad y saber que se está invirtiendo en México y que hay manera de invertir y que se está creciendo económicamente. Incluso hay estabilidad social. Por eso no debemos de caer en las mentiras de la derecha y seguir viendo este canal. Compártelo si crees que sirve, si no, no pasa nada, pero debemos de seguir adelante con esta revolución pacífica y no permitir que regresen los prianistas, porque los prianistas si regresan es como si metieras a los delincuentes a tu casa y eso no lo quiere nadie en este mundo. Meter a los delincuentes a tu casa no es negocio. Bueno, hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.